Ya estáis viendo mi pantalla. Lo que tengo yo en pantalla es la agenda de Gestiona en un solo día también. Como, como veíamos en la formación inicial, básicamente hay dos grandes tipos de citas en la agenda de Gestiona. Distinguimos lo que es una cita de primera visita de lo que no lo es. Aquí tenemos dos ejemplos claros. Si bajo esta por aquí para que no lo tape la raya. Tenemos nuestra cita de primera visita y nuestra cita con tratamientos ya asociados a un paciente que ya es paciente de nuestra clínica. La diferencia fundamental entre las dos citas es ese asterisco que estamos viendo ahí arriba. El asterisco lo que nos indica es que esto es una cita de primera visita. Distinguimos claramente unas de otras porque es muy importante que el paciente nos firme la protección de datos. Aquí nuestro objetivo fundamental, como en tantas otras áreas del programa, es evitar que podáis tener problemas, en este caso, pues con lo que sería la Agencia Estatal de Protección de Datos. Sabéis que si tenéis datos almacenados de pacientes que nos han firmado el permiso para guardar sus datos, podéis tener problemas. En este sentido, como estos pacientes normalmente nos van a pedir la primera visita por teléfono en el 99% de los casos, pues obviamente no os pueden firmar el documento de protección de datos porque no le tenéis delante para que lo haga. Esa es la razón fundamental por la que se distinguen estos dos tipos de citas. A partir de aquí, ¿cómo creamos una primera visita? Bueno, pues tan sencillo como pinchar en la agenda a la hora a la que queremos que empiece la cita y arrastrar hasta la hora en la que queremos que termine. Como siempre, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que aquí, en lugar de seleccionar uno de los pacientes que ya nos ofrece el programa, que como vimos nos los está ofreciendo porque ya hemos trabajado en su ficha en cualquiera de los ordenadores y con cualquiera de los usuarios que tengamos en la clínica, o a la hora de buscar, por ejemplo, Martínez, seleccionar uno de los Martínez que el programa encuentre, como ya os explicamos, siempre el programa nos va a enseñar los 5 pacientes primeros que se encuentren en base de datos y que cumplan el texto en su nombre o apellidos o que estamos escribiendo aquí. Podemos buscar, como os decíamos, por nombre, por apellidos, por número de historia, por número de teléfono. Entonces, Martínez Pérez. ¿Veis? Me sigue enseñando opciones, siempre me va a enseñar las 5 primeras que encuentre y aquí arriba nos va a indicar todos los Martínez Pérez, en este caso, que hay en la base de datos. Y llegará un momento, ya lo tengo aquí, en el que no habrá ningún paciente que coincida con este texto, si es que es una primera visita. Entonces, en este caso, simplemente le introduciré un número de teléfono y el programa lo interpretará como una primera visita, como estamos viendo aquí, paciente no filiado. ¿Vale? También puede ser que dé la casualidad de que es otro paciente que se llama igual que uno que ya tenemos, Juan Martínez Pérez. En este caso, también puedo crear la primera visita. Lo único que tengo que hacer es, en lugar de seleccionarlo como haría normalmente, pues yo voy a volver a crearla. Martínez Pérez. Juan. Como os decía, en lugar de seleccionarlo como habría hecho en cualquier otro caso, simplemente o bien pulsando la tecla tabulador o bien pinchando fuera del programa, fuera del selector, perdón, yo voy a darle ahora a la tecla tabulador, ¿veis? Me ha saltado a esta casilla y ya lo he interpretado como una primera visita. ¿Por qué? Porque no he seleccionado ningún paciente. Entonces, al no haber seleccionado ningún paciente, a pesar de que ya había uno que se llamaba igual, me permite crear una primera visita. Seguro que más de uno se os ha dado el caso de 2 pacientes diferentes que se llaman igual. Yo, por ejemplo, me llamo José Manuel Martínez Muñoz, pues encontrar otro así es bastante sencillo. Entonces, bueno, pues se puede dar ese caso. Y en este caso, 91, 80, crearíamos un número de teléfono. En mi caso, yo tengo que seleccionar un gabinete porque tengo configurada la clínica para que esto sea obligatorio. Podríamos
asociar la tarifa que corresponda al paciente, si es la particular o si es cualquier otra de las que trabaje la clínica. Y como veíamos, podemos elegir el referidor externo. Yo esto hago mucho hincapié siempre en el tema de los referidores, porque me parece importantísimo que sepáis cómo los pacientes conocen vuestra clínica. Esto es muy importante, saber, cuanto más información tenga la clínica, mejor, sobre todo si vais a hacer alguna campaña de marketing o alguna campaña de captación nueva de pacientes. Es muy importante saber si esa campaña funciona, porque las campañas valen dinero y las cosas no son caras ni baratas en sí mismas. En realidad es más apropiado hablar de rentabilidad. Pues si yo me gasto 10.000 euros en una campaña de publicidad, ¿es cara o barata? Pues depende. Si me ha traído pacientes que han aceptado presupuestos por valor de 20.000, es barata. Ahora, si me he gastado 100 euros en publicidad y no ha venido ningún paciente nuevo, esa ha sido cara. Bueno, pues la manera de saber todas estas cosas es midiendo. Y para medir hacen falta datos que previamente hay que introducirle al programa. Y en ese sentido es en el que funciona, todo esto, ¿vale? Aquí los referidores. Externo, bueno, pues como os digo, campaña de buzoneo. Después voy a poder sacar un listado de todos los pacientes dados de alta en el mes de marzo que pertenezcan a la campaña buzoneo. Y voy a poder saber si la campaña de buzoneo que he hecho este mes por el barrio ha sido rentable o no. O si es otro paciente, exactamente igual. Voy a poder sacar un listado de pacientes que me han traído a su vez a otros pacientes, y si resulta que el año pasado hay un paciente que me trajo 10 pacientes nuevos, pues puedo tener un detalle con él para ver si me vuelve a traer otros 10. ¿Vale? Entonces aquí, si selecciono otro paciente, pues yo qué sé, Martínez, Pau. De esa manera los dejo vinculados. En ese mismo sentido, recalcábamos el tema del motivo de la cita. Aquí os invito a que seáis lo más laxos que se pueda, en realidad, ¿vale? Para especificar está el campo que hay justo debajo, que son las observaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de los motivos también voy a poder sacar listados. Entonces, si yo tengo 50 motivos diferentes porque especifico demasiado en el campo del motivo, luego los listados no van a ser concluyentes. Sin embargo, si al final afino todo y lo reduzco a 10, 12 motivos diferentes, sí que voy a poder sacar listados que me den conclusiones más aprovechables. Por ejemplo, no es lo mismo poner dolor y luego saber cuántos pacientes vienen por dolor, o poner presupuesto de ortodoncia y poder saber cuántos pacientes vienen de primera visita por presupuesto de ortodoncia, que poner, porque seguro que cuando el paciente nos dice que le duele algo, le hacemos preguntas para saber exactamente qué es lo que le duele y ver cuánto tiempo vamos a necesitar con él en el mismo momento en el que cogemos la cita. Eso, lógicamente, os interesa muchísimo. Pero yo lo que os invito es que, en vez de poner aquí dolor, muela, arcada superior, pues que lo dejéis en dolor. Y en las observaciones es donde ya ponemos dolor en muela arcada superior. Al final, lo que yo voy a ver en la cita y la información que me va a dar cuando la ve es exactamente la misma. Pero a la hora de poder sacar listados por motivos, estoy trabajando mucho mejor el dato. Porque me da igual si vienen porque les duele una muela en la arcada superior o una muela en la arcada inferior, a la hora de sacar un listado de pacientes que vienen porque tienen un dolor. Entonces esto me permite ser mucho más fino a la hora de sacar todas estas conclusiones. Entonces, bueno, pues aquí guardaríamos ya nuestra cita sin más dilación. Bien, como veis, cita creada con asterisco en la parte superior para poder identificarla claramente como que es una primera visita, y que, eso sí, en cuanto entre el paciente por la puerta,
los doctores, perdón, el personal de recepción dé de alta al paciente rápidamente. Sepa que es lo primero que hay que hacer, darle de alta. Por el contrario, tenemos las citas que no son de primera visita. Si yo creo una cita y al contrario, selecciono un paciente de los que ya me ofrece por aquí, porque he trabajado con él hoy o buscando uno, elijo a quien fuere, puedo asociar un tratamiento, recordar que esto es importantísimo, asociar el tratamiento que queremos hacerle en la cita al paciente para que el tratamiento y la cita queden relacionados y gestiona luego, a partir de ahí, pueda ayudaros mucho en agilizar todas las gestiones. ¿Por qué? Pues porque va a cambiar el doctor del tratamiento él solo. Lógicamente, cuando finalicéis la cita, si el tratamiento está en una cita del doctor Juan, a pesar de haberlo configurado para la doctora María, pues al finalizar la cita se lo deja asociado directamente a Juan, para que no tengáis que estar cambiando el doctor del tratamiento y ni acordándoos siquiera de hacerlo. Gestiona lo hace por vosotros, pero el tratamiento tiene que estar asociado a la cita. Además, si el tratamiento está asociado a la cita, Gestiona nos va a permitir cobrar la cita directamente desde la evolución, como veíamos. Ahora lo repasaremos. Y desde ahí voy a poder crear directamente el recibo, etcétera, etcétera. Entonces, importante asociar el tratamiento. Y la cita queda creada. Cambiar citas de sitio. Bueno, pues tan sencillo como pinchar y arrastrar. Incluso de doctor. ¿Vale? La siguiente pregunta que se nos ocurre, vale, es ¿y qué pasa si lo tengo que cambiar a un sitio que no veo en pantalla? Imagínate, yo ahora estoy viendo solamente un día. ¿Cómo lo cambio a mañana? Vale, pues puedo hacer dos cosas. Primera, con los controles de la izquierda, cambiar el número de días que quiero ver y ahora ya lo arrastro. Pero va a llegar un momento, si la quiero pasar a dentro de 3 semanas, en las que ya no voy a poder jugar con eso. Bien, pues podemos pinchar en la cita, cortarla de aquí, porque la queremos quitar de aquí y poner en otro sitio. Vemos que, fijaros si os fijáis aquí abajo, tengo el portapapeles activado porque tengo una cita copiada. Me iría, pues por ejemplo, el mes que viene, el día 21. Pincho por aquí y la muevo. Ay, a este doctor no me deja porque las primeras visitas han de ser aquí. Vale, y la muevo aquí. ¿Veis? Ya está la cita copiada también. Para eso es para lo que sirven. Cuando pinchamos sobre una cita y salen un montón de botones, al final todo es bastante más sencillo de lo que parece. La primera fila solo es para marcar el estado en el que se encuentra la cita y es donde vamos pasándola de un estado a otro. Si ya está el paciente en la clínica, si está en sala de espera, si está en el gabinete, si vuelve a recepción a pagar o si ya se marcha para su casa. Y en la fila de abajo pues tenemos el copiar y el cortar y el pegar, cuando el pegar solo sale si previamente copiamos o cortamos una, ¿vale? Para ahorrar un poquito de espacio. Pero aquí los tendríamos, tanto el copiar como el cortar. También podemos acceder a la ficha del paciente, imprimir el justificante, etc. Bien, nos volvemos al día de hoy. Tenemos un botón específico para volver al día de hoy. Esto también es muy útil. Independientemente de dónde esté, en qué parte de la agenda esté, voy a poder viajar de nuevo al día de hoy. Más cositas que os cuento de la agenda. Bueno, pues eso, recordaros que podéis elegir cuántos días queréis ver, que esto es por usuario y cada usuario puede ver el número de días que le convenga, que también podéis filtrar por las columnas que queréis ver. Por ejemplo, si yo elijo Margarita, me va a enseñar solo los días que venga Margarita. Si vuelvo a desmarcarlos todos, bien con los selectores o bien con estos dos botones, este es para marcar a todos y este es para desmarcarlos a todos, pues otra vez se vuelve a refrescar. Entonces, bueno, que sepáis que tenéis la posibilidad de todas estas cosas, también de elegir a qué tamaño queréis incluso ver la agenda. Esto es muy importante, podéis verla sin scroll, sale todo mucho más pequeño, pero no tenemos que subir y bajar con el ratón porque vemos todo el día completo en pantalla.
el extremo opuesto, al máximo. Todo va a salir muy grande, pero voy a tener que darle mucho a la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo para poder visualizarlo todo. Otra cosa que nos habéis preguntado es cómo se imprime el justificante de una cita. Muchos de vosotros nos ha sorprendido ver que lo estáis haciendo en un Word, redactando los justificantes o con plantillas de Word que ya tenéis hechas y cambiáis los datos del paciente. Al final es un rollo y os lleva un montón de tiempo. Hacerlo con Gestiona es muy sencillo. Solo tenéis que pinchar en la cita y pulsar la opción de imprimir. Y aquí el programa tenéis tres opciones. Podéis imprimir un ticket, hay muchas clínicas que lo que dais es un ticket con la siguiente cita para que sirva a modo de recordatorio. Bueno, pues si pulsamos el ticket, como siempre nos va a proponer en pantalla cómo quedaría el PDF. Ay, un segundo que me lo he cambiado. Aquí está. Ves que es un PDF que ya sale con formato para que salga en la impresora de tickets. Ves que si yo lo amplío para que salga el folio entero, ves que sale todo en este huequito de aquí, para adaptarnos al ancho de una impresora de tickets. Y bueno, pues eso, logotipo de la clínica, nombre de la clínica, el texto de información que queramos y los datos de la cita. En este caso, paciente, doctor, fecha y hora de la cita. ¿Vale? Otra opción que tenemos es la de imprimir en lugar del ticket, un ticket multicita. Bueno, es muy parecido, solo que me dice aquí cuántos elementos, le digo imprimir. Si el paciente tiene más de una cita a futuro, le imprimimos un ticket con todas las citas que tiene en el futuro, planificadas. Pues ves que este paciente, por ejemplo, tiene una cita el día 21, perdón, el del 30 de marzo y otra el 21 de abril. Una a las 6 y otra a las 10, ¿vale? Para que el paciente, si tiene más de una cita programada, pues que podamos darle un papelito ya con varias. ¿Vale? Y por último el justificante, que es a lo que yo iba. Ahí. Imprimir justificante. Entonces, como veis, ya me propone la hora de inicio y fin, porque son las horas a las que estaba programada empezar y terminar la cita. Si las tengo que cambiar aquí, las cambio, pero ya tengo el paciente relleno. Si su ficha tuviese un DNI relleno, también aparecería aquí. Y doña fulanito de tal ha acudido a este centro sanitario el día tal, de tal hora a tal hora, en calidad de paciente. Esto es editable, podéis añadir algo más si queréis y a continuación pues le imprimís el justificante al paciente y se lo va a imprimir en un folio pero con dos copias, como veis, para que el paciente pueda conservar una copia y la otra entregarla a la empresa o al colegio o donde tengan que entregarla. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una cosa que también nos preguntéis con mucha frecuencia, nos lo habéis mandado como duda en la encuesta que os hemos hecho esta semana. Y me parecía importante recalcarlo. Más cosas que nos habéis preguntado. Importante. Os estoy haciendo mucho hincapié en que las citas de pacientes que ya no son primera visita y que además tienen tratamientos pendientes de hacerse, las creéis asociando tratamientos. Y muchos me preguntan, ya, pero es que eso puede cambiar, puede pasar cualquier cosa y tener que modificarlo, lógicamente. Puedo planificar al paciente una cita para hacerle una obturación en la pieza 36 y que resulta que el día de la obturación, antes de venir a la clínica, se ha tropezado y se ha roto la pieza 12. Pues obviamente la obturación del 36 pasa a mejor vida, ya la haremos otro día. Ahora lo que nos corre prisa es resolver su pieza 12 que se ha roto. Bueno, pues entonces pincharíamos en la cita y le daríamos a editar. Cuando editamos la cita, en la parte de la derecha aparecen
información, bueno, en la parte de la izquierda, los datos del paciente y de la hora de la cita, etcétera. Y aquí aparecen diferentes cosas que podemos ir asociando a la cita, igual que a la hora de crearla, pues desde aquí también podemos modificarlo. Entonces, veis que tenemos los tratamientos de la cita, perdón, los tratamientos del paciente, van a salir aquí todos los tratamientos que el paciente tiene sin terminarse para que yo le diga qué tratamiento quiero hacerle. Si os fijáis, está marcado así el tratamiento que tenía vinculada a la cita ya previamente. La obturación, en este caso, mira, tenía una obturación para el 25. Vale, pues en el ejemplo que yo os acabo de poner, habría que decirle, mira, ya no le voy a hacer esta obturación. Y como lógicamente no tengo planificada el tratamiento de la pieza 12 que se ha roto porque no sabíamos que se iba a romper, pues lógicamente no sale aquí. Entonces lo que tengo que hacer es añadir un nuevo tratamiento. Me aparece la pantalla de creación del tratamiento y aquí directamente el programa me pregunta qué tratamiento quiero hacer. Bueno, pues vamos a suponer que se ha roto tan feo que hay que sacarlo. Pues exodoncia, no sé, extracción compleja en la pieza 12. Estos serían, digamos, los campos obligatorios y como consecuencia de eso, los que, como habéis visto, el programa me pide directamente. En cuanto yo abro esta pantalla, me pide el tratamiento y en cuanto lo selecciono, me pide la pieza. Pero también puedo hacer más cosas. Como veis, una de las cosas que puedo hacer es elegir a qué plan de tratamiento le quiero asociar el tratamiento en concreto que voy a hacer, que estoy creando sobre la marcha al vuelo. Puedo o bien elegir uno de los que ya hay, yo tengo este, o decirle que cree uno nuevo. Y me va a crear un nuevo plan de tratamiento solo para este tratamiento, como queramos. Guardamos el tratamiento, nos vuelve a la pantalla de selección de tratamientos para asociar a la cita, ¿lo veis? Ya tengo el tratamiento asociado, ahora ya desvinculo el que traía la cita, guardo mi cita y automáticamente la cita ha cambiado de tratamiento. ¿Vale? Si yo ahora me voy a la ficha del paciente, bueno, me avisa de que el paciente no me firmó en su día la protección de datos. ¿Veis? Aquí tengo para hoy la extracción compleja de la pieza 12. ¿Vale? Y así podemos modificar al vuelo el tratamiento de una cita si resulta que ha sucedido una urgencia. Bien, otra cosa que nos preguntáis con mucha frecuencia es cómo vemos el listado de las citas que tenemos hoy. En lugar de verlo en la agenda, cómo podemos ver de una manera, pues eso, en formato de listado, los pacientes que habrá que atender hoy. En ese sentido, como nuestra obsesión es eliminar el papel de vuestras clínicas, porque nos parece que todo lo que esté en papel es susceptible de perderse con una facilidad brutal y además da una imagen en estas alturas de la vida un poquito regular. Ver, por ejemplo, pasear a alguien por la clínica con un cuaderno donde apuntamos las citas o donde apuntamos las pruebas externas, que cuando lo estrenamos está precioso, pero a la vuelta de cuando llevamos medio cuaderno usado, las hojas están rayadas, arrugadas, en fin, es un poco desastre. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido crear el listado de citas que soléis llevar en papel, y que bueno, podéis seguir imprimiéndolo, aunque nuestra recomendación es que lo uséis sin necesidad de imprimirlo, pero crearlo dentro de Gestiona. Entonces, en ese sentido, pincharíamos sobre el día en el que estamos, en este caso yo pincharía ahora sobre el lunes 30 de abril, perdón, 30 de marzo, y una de las opciones que me ofrece Gestiona es listado de citas. Bien, y aquí me salen todas las citas que yo tengo para hoy, independientemente de para qué doctor quiero sacar el listado. Aquí salen todas las citas del día. Además, como siempre, hemos intentado darle una vueltecita más de tuerca a este listado. Y lo que va a hacer este listado es que se va a ir actualizando a medida que las citas vayan finalizándose, porque las citas que se vayan finalizando van a ir desapareciendo solas del listado. De manera que aquí yo voy a poder ver lo que nos falta del día. Si yo me fijo,
Hoy yo tenía 3 citas. Aquí una a las 6, que ya está finalizada y se ve más transparente. Debajo tengo otra a las 7 y tengo otra a las 7 en este otro doctor, ¿vale? Sin embargo, en el listado solo están saliendo 2 citas. ¿Por qué? Porque esta que está finalizada ha desaparecido, se quita del listado. Si la vuelvo a cambiar y le digo que el paciente está en sala de espera, por ejemplo, pues en cuanto vengo al listado, ¿veis? Vuelvo a tener 3 citas. Este listado, bueno, como os decía antes, si lo que quiero es imprimirlo, siempre, como en todos los listados de Gestiona, voy a tener la posibilidad de exportarlo a Excel y desde ahí imprimirlo. Eso siempre va a estar, esa posibilidad siempre va a estar ahí. Pero verlo desde esta pantalla me permite no solamente, como os digo, ir quitándome de en medio los pacientes que ya tienen la cita terminada, que esto básicamente lo que hace es imitar, como os digo, ese papel que lleváis teniendo en la clínica toda la vida, que al principio de la mañana está chulísimo el listado y que al final de la tarde lo que tengo es una hoja llena de tachones con apuntes a trozos, cada apunte de un color, porque además, como hoy es el día de ortodoncia y he ido volando a todos los lados, pues resulta que he ido cogiendo para apuntar el primer boli que había por la mesa y unas anotaciones están en rojo, otras en verde y otras en azul. Bueno, pues se trata de evitar estas cosas en la medida de lo posible también y que os ayudemos a eso, y para eso es para lo que sirve este listado. Además, fijaros este dato de esta columna que yo estoy visualizando aquí. Me habla de los minutos de retraso. Esta cita está sin terminar y me dice qué tiempo de retraso está llevando mi paciente. ¿Vale? Me va actualizando el dato. ¿Por qué marca menos 28? Porque la cita ha empezado, o sea, estaba planificada como hora de inicio para las 6 de la tarde, yo le he marcado que el paciente está en gabinete y todavía faltaban 28 minutos para las 6 de la tarde, si os fijáis en la hora. Entonces, hasta ese control podemos llevar. ¿Vale? Sí, es verdad que el paciente ya ha venido, pero yo no tengo la culpa de que venga media hora antes de tiempo. Entonces, sin embargo, si yo la cita la cambio de sitio y digo que está aquí, por ejemplo, ay, que no me deja seleccionar la pestaña. ¿Veis? Lo que me está diciendo ahora es que el paciente lleva 62 minutos de retraso y es un dato tan alarmante que me lo pinta de color rojo. Para que podamos llevar un control más exhaustivo de todo esto. Que lo queremos imprimir, como os digo, exportar a Excel. Me abrirá la hoja de Excel con todo el listado de citas. A ver, que me ha salido en la otra pantalla. Aquí lo tengo. Y luego incluso, bueno, si ya quiero cambiar de doctor, pues lo que podría es, desde el selector de columnas, elegir que en vez de todos, pues veis, aquí desmarco y marco a Enrique Pizarro solamente. Y bueno, es que están todos asociados a él. Perdón, usuario de alta no. Profesional asignado. Y le digo que me enseñe, por ejemplo, solamente las de Margarita, para darle, porque esto también lo hacéis mucho, para darle a Margarita un listado en papel de las citas que tiene hoy. Pues selecciono Margarita. Vale. A ver, voy a apartar esto de aquí, ¿veis? Y ya me salen solo las citas de Margarita. Esto ya imprimir y a la impresora como siempre. Y a cada doctor le puedo dar, simplemente filtrando cada doctor, pues ahora quito Margarita, pongo a Enrique y le doy a Enrique su listado. Lo vuelvo a imprimir y a Enrique su listado. ¿Se puede? Se puede. Nuestra recomendación, pues como siempre, es que intentéis evitar el papel. Entonces, yo prefiero deciros que el filtro, en lugar de hacerlo en el Excel, lo hagáis aquí, cada doctor el suyo y ya está. Y que cada uno tenga una pestaña. Yo podría tener, por ejemplo, si
Si soy Margarita, pues un filtro, ¿veis? Este listado ya trae filtros precargados. ¿Qué filtros? Pues el de la fecha de hoy, para que solo salgan las citas de hoy, el de que no salgan las que están finalizadas o anuladas, para que, como os iba diciendo, el listado se vaya actualizando con las... desapareciendo las citas que ya he terminado, porque ya dan un poco igual. Y lo que haría sería añadir un filtro nuevo que fuese profesional asignado a la cita, añadir, le digo aquí que me enseñe solo las de Margarita, aplico los cambios y las citas de Enrique desaparecen. Y ya está. Y yo soy Margarita y entonces tengo aquí solo mis citas. Bueno, tengo dos cosas, solo mis citas y una voz de camionero. Pero bueno, entonces, como os decía, podéis filtrar desde aquí y usar el listado solo desde aquí. Dándole aquí al muñequito, al hawaiano, se va actualizando el listado. Si yo en la agenda finalizo la cita, a ver que se me quitan las pestañas, un segundo. Vale, y le vuelvo a dar al hawaiano, pues mi cita va a desaparecer, ¿vale? Y va a llegar un momento en que lógicamente el listado esté vacío y ya me puedo ir para casa. Bien. Otra cosa importante son los estados de la cita. Hoy, no sé si cuántos de vosotros habréis asistido a la formación que ha dado Alberto Manzano, a mi opinión interesantísima, pero os habréis dado cuenta de que es importante tener controlado y estar pendiente de nuestros pacientes. Y en ese sentido, Gestiona nos puede dar información de, por ejemplo, los tiempos de espera. Como habéis visto, el programa en el listado de las citas del día nos estaba diciendo cuánto retraso llevábamos con el paciente. Eso lo hace porque es capaz de comparar la hora a la que estaba prevista la cita con la hora a la que habíamos marcado el estado sala de espera. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo una cita programada para las 6 y la marco en sala de espera a las 6:15, sabemos que el paciente llegó 15 minutos tarde. Y si la marco como en sala de espera a las 6:15, sabemos que el paciente se ha adelantado 15 minutos. Bueno, pues lo mismo con el resto de estados. Cuando yo marco la cita en estado gabinete, Gestiona, registra ese momento. Entonces, si la cita la marco con estado gabinete a las 6:10, el programa, como estaba planificada para las 6, nos va a decir que ese doctor en esa cita lleva 10 minutos de retraso. Y de esa manera vamos a poder sacar estadísticas y sacarle información al programa para poder medir si resulta que las citas de Margarita siempre van con retraso y averiguar por qué. Si Margarita es doctora conservadora y tengo otros 2 pacientes como ella en la clínica y solo va con retraso ella, será que Margarita tarda más en hacer los tratamientos que el resto de doctores. Pero a lo mejor resulta que me doy cuenta de que todas las citas de los doctores de conservadora van con retraso siempre. Y entonces lo que pasará muy probablemente es que tengo que darle una vuelta, darle una pensada a la duración estimada que yo tengo de los tratamientos de esa especialidad de conservadora. A lo mejor resulta que tengo planificadas las obturaciones con 30 minutos y debo poder ponerlas de 45, yo qué sé, por decir algo, ¿vale? Pero podemos tomar esas decisiones basándonos en datos reales, no mirando a ver para dónde sopla el aire. Esa es un poco la idea. Entonces, en ese sentido, que marquéis el momento de cada uno de los estados de la cita es muy importante. Yo sé lo que me vais a decir, ¿no? Que tenéis 1000 cosas en la cabeza cuando estáis en la clínica con toda la clínica llena de pacientes y que no estáis para cambiar estados. Seguro que es verdad, pero es que si lo hacéis os vais a ahorrar tiempos después y vais a poder tomar decisiones basadas en datos reales después. Entonces es importante
que perdáis el segundito de seleccionar la cita y marcar el listado, que al final es un segundito lo que tardáis, ¿vale? ¿Qué va a pasar si lo usáis, aparte de todo? Pues que vais a poder sacar otra estadística que a mí me parece importantísima y es el número de citas que os fallan. Es importante saber cuántos pacientes a la vuelta de un mes tenían cita y no vinieron. ¿Cuáles van a ser? Pues si todos los demás que sí vinieron, yo los tengo finalizados, porque como vinieron, lógicamente también se fueron, a dormir no se van a quedar en la clínica, pues habrá una diferencia fundamental entre las citas de los que vinieron y de las que no vinieron en el mes de febrero, por ejemplo. Y es que las citas de los que vinieron estarán finalizadas y las citas de los que fallaron a su cita y no vinieron estarán o no confirmadas o sí confirmadas, pero se habrán quedado en no llegó. Cualquiera de estos dos estados. De manera que yo lo único que voy a tener que hacer es sacar un listado de las citas de febrero que tienen como estado o no confirmada no llegó o confirmada no llegó. Y voy a poder saber cuántos pacientes me han dado Plankton. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Ya que estamos aquí viendo repasos, pues vamos a repasar también nuestros listados. Nos vendríamos a la parte de la clínica, gestor de clínica. Y en este caso, quiero ver temas, o sea, un listado de agenda, de citas concretamente. Y en los filtros le tengo que decir que quiero que la cita sea del 1 al 29 de febrero este año, que ha sido bisiesto, pues cita, fecha de la cita, desde el 1 de febrero. Lo vuelvo a añadir y le digo cita hasta el 29 de febrero y ahora le pregunto por el estado de la cita. Tiene que ser igual a no confirmada, no llegó, o lo vuelvo a añadir, igual a confirmada y no llegó. Estas todavía son más graves, porque que no me la confirme y que luego no venga, vaya, pero que la confirme y luego no venga ya es un drama. Pero bueno, vamos a meter las dos. Acordaros cuando dimos la formación de listados, si estuvisteis en ella, si no os invito a que veáis la grabación, que ya os las hemos mandado publicadas, acordaros que si yo dejo los filtros tal cual, como se tienen que cumplir todas las condiciones que yo voy añadiendo aquí, en este caso no va a salir ninguna cita. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna cita que tenga los dos estados al mismo tiempo. Sí va a haber citas que sean posteriores al 1 de febrero y además anteriores al 29 de febrero, pero que sean no confirmadas y además confirmadas no va a haber ninguna. Para que solo se tenga que cumplir una de ellas, lo que tenía que hacer, si recordáis, es incluirlas dentro del mismo grupo. Al formar parte del mismo grupo, con una sola de las condiciones que yo estoy poniendo dentro de ese grupo que se cumpla, la cita saldrá. Y es aquí donde acertamos con el listado. Cierro y aplico cambios y me van a salir, todas esas son las citas que yo tengo planificadas para el mes de febrero y que no han venido. Como veis, me salen 16 citas. Llegados a este punto, cuando las clínicas nos preguntan por el coste de los mensajes de texto para recordar las citas, yo siempre digo que las cosas no son caras o baratas, sino rentables o no rentables. Por ejemplo, yo tengo 16. Yo puedo sacar un listado de todos los meses anteriores en los que he estado trabajando y ver qué porcentaje o qué número de citas me fallan cada mes. Si a partir del mes que viene yo empiezo a recordar las citas por SMS, dentro de 3 meses puedo volver a sacar estos listados y saber si mi estadística se mantiene o no se mantiene. Es decir, si me pongo a mandar recordatorios de cita por SMS, que cuestan dinero, eso es verdad, y resulta que el mes de mayo me da unos resultados de citas fallidas, en lugar de 16 que tuve en febrero, me da unas citas fallidas de 10, pues acabo de atender 10 citas, o sea, 6 citas de más.
por poco que le haya facturado a esas 6 citas, ya me han salido rentables los mensajes. Ahora bien, si saco el listado de mayo y en vez de 16 citas falladas tengo otra vez 16 citas falladas, pues mira, no me compensa la inversión. Pero puedo tomar la decisión en base a un dato real y contrastable. Un ejemplo gráfico que os pongo. En una clínica que tenga 20 citas diarias, el recordatorio de citas a través del mensaje de texto cuesta 1,8 euros al día, es decir, 39,6 euros al mes. Con una sola cita que yo hubiese mejorado, aunque fuese para una obturación o para una higiene, ya he amortizado el importe. ¿Vale? Entonces, ¿cuestan? Sí. ¿Compensa? No lo sé, hay que medir. Es muy importante medir, siempre os lo digo. No sabemos si las cosas nos compensan o no hasta que no medimos. Entonces, pues eso, esto os sirve también para medir. Y los estados son muy importantes en ese sentido. Otra cosa que podéis hacer desde la agenda es gestionar citas lo que nosotros llamamos la sala de espera. ¿Qué es gestionar la sala de espera? Imaginaros que yo en mi clínica resulta que el cirujano viene una vez al mes, por ejemplo. Entonces, de repente, pues resulta que todas las citas del mes de abril se me llenan y alguien que tiene que venir para colocarse cualquier cosa, como un implante, por ejemplo, cualquier cosa que requiera cirugía, me pide cita y yo ya le tengo que dar cita para mayo. ¿Vale? Porque la de abril la tengo llena. Entonces, esto sirve para, uno, darle cita en el mes de mayo, pero además me vengo a sala de espera y le digo nueva cita de sala de espera. ¿Con quién? Pues el paciente Martínez, este mismo. Motivo de la cita, implante. Especialidad, bueno, si trabajáis con especialidades en las familias, que esto da para otra formación, aquí la marcaríais, si no lo podréis dejar en blanco, ¿vale? Con el profesional que corresponda, pues con Zidane, por ejemplo, y le voy a marcar hora mínima. Pues imaginaros que al paciente le viene bien venir por las tardes, pues hora mínima a las 16 horas y hora máxima pues a la hora que cerramos, a las 21. ¿Vale? Observaciones. Tiene cita en mayo, pero ver si puede ser en abril. Prioridad 7. Guardo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que luego después resulta, bien, guardamos aquí, que viene un paciente que tenía cita en abril para ponerse un implante y nos llama y nos dice, oye, que es que no voy a poder ir. Vale. ¿Cómo lleno el hueco de ese paciente que no puede venir a su implante? Es una pena perder ese tiempo. Bueno, pues, lógicamente me vengo a la lista de espera y veo qué pacientes tengo en lista de espera, los puedo ordenar, por ejemplo, por prioridad, o si pues estoy viendo aquí, como veis, las observaciones que tengo anotadas. Entonces yo estoy viendo, por ejemplo, que este paciente tiene observaciones, tiene cita en el mayo, pero a ver si se puede quedar en abril, anda justo la cita de abril que me han anulado. Desde aquí ya le puedo llamar, si le viene bien la hora a la que me han anulado la cita, pues yo pincho aquí en el selector y le digo, dar una cita. ¿Cuándo? Pues en el hueco que me acaban de dejar libre en el mes de abril, que va a ser el día 21, por ejemplo, y vengo aquí, selecciono el hueco y la muevo. ¿Veis? Aquí guardo mi cita. Ahí, a mí me obliga a meter el gabinete, perdón. Y ahora me voy a su ficha desde la parte aquí. Ficha paciente y desde la propia evolución
que me va a ser más rápido, selecciono su cita que tendría en mayo y la borro. O me voy al día de mayo de las citas de mayo y la elimino desde ahí, como más rápido sea. Pero esto me permite hacer una gestión muy rápida de una sala de espera. Que no se cae ninguna cita de abril. Bueno, él ya tiene su cita en mayo. Ya no le voy a seguir haciendo esperar. Pero si se queda un hueco antes, me permite poder sacarle por ahí, adelantarle su cita, vaya, en una palabra. Más cosas que podemos hacer desde la pantalla de la agenda. Pues, por ejemplo, una cosa que os pasa con alguna frecuencia es que sin querer duplicáis fichas de paciente. Entonces, resulta que tenéis dos fichas para la misma persona y las dos con información. Las dos con tratamientos, las dos con pagos y al final es un follo. Bueno, pues antes lo que os tocaba era abrir las dos fichas, ir creando en una de ellas las cosas que había en la otra y borrándolas de esta otra y después eliminando la ficha, que siempre es un rollo. Vale, bueno, pues Gestiona ha sacado una funcionalidad para permitiros la unificación automática de fichas. Si pinchamos aquí en el desplegable de pacientes, opción unificar pacientes. Y esto lo que hace es una cosa muy sencilla. Nos dice, tenemos dos buscadores de paciente aquí en esta pantalla. Uno para buscar al paciente que queremos borrar y otro para buscar al paciente que queremos conservar. Si os acordáis, yo había buscado hoy, bueno, el que no se acuerda soy yo, me voy a ir a la cita de hoy a ver al paciente que habíamos creado, Juan Martínez Pérez, pero si os acordáis, vamos a afiliarle. Vale, le voy a poner aquí cualquier fecha de nacimiento, siempre pongo la misma. Ahí. Yo creo que con eso me va a dejar guardarlo ya. Y le vamos a crear un tratamiento para que veáis luego que lo copia. Entonces, pues por ejemplo, uno que seguro que no tenga, yo que sé, apicectomía. Pues este, por ejemplo. Guardar. Vale, entonces, si yo me vengo aquí a la agenda, como decíamos, unificar pacientes. Selecciono el primero, el 169, aquí me dice el número de historia, y ahora otra vez Martínez Pérez Juan. Ahora selecciono el que quiero conservar, el 1978. Desde aquí puedo incluso ir a consultar la ficha del paciente, porque una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que esto no tiene vuelta atrás. Una vez que le dé yo al botón de unificar, es para siempre. No hay un desunificar. ¿Veis? Me vuelve a avisar, acción irreversible, cuidado, este se va a eliminar, este se va a conservar, acepto otra vez y ya tenemos las fichas unificadas. Si yo me vengo a este y le digo ficha paciente, veis que ya tengo todos los planes de tratamiento unificados, el que acabo de crear con la amputación y el que ya tenía el otro paciente con todas las demás cosas suyas. Y de esa manera podemos unificar fichas. Bien, en principio esto era lo que yo quería contaros de recopilación de temas o dudas referentes a la agenda que nos habéis trasladado, alguno más que he añadido yo de mi cosecha. Y bueno, nos habéis transmitido alguna preguntilla que también vamos a responder. Por ejemplo, nos dice Estela, que si una doctora trabaja con 2 o 3 gabinetes, ¿cómo pongo las citas? Bien, supongo que te refieres a que tengas la agenda también configurada por agendas y que una doctora pueda tener citas en más de una
o sea, perdón, por gabinetes y que una doctora pueda tener citas en más de un gabinete. Si lo tienes configurado así, Gestionar te va a preguntar en qué gabinete tienes que poner la cita, como me está preguntando a mí. Quiero decir, si yo configuro tanto doctores como gabinetes y digo, este doctor con este gabinete siempre, no me va a preguntar, porque las citas de ese doctor ya sabe gestionar a qué gabinete tienen que ir. Pero si yo configuro los gabinetes y no le digo qué doctor trabaja en qué gabinetes, pues como gestiona lo que no tienes bola de cristal, pues entonces sí te lo va a pedir, que es lo que me pasa a mí. Yo tengo que configurar los gabinetes, pero no he seleccionado, no he vinculado doctores y gabinetes. Entonces, cuando yo selecciono un paciente para dar una cita, me va a preguntar, ¿veis?, en qué vale de los gabinetes que tengo configurados. Esa es la razón. Nos pregunta Marga que no ha visto bien dónde estaba el botón de unificar pacientes. Igual he ido demasiado deprisa, Marga. Muy fácil. Mira, aquí en la ficha, en el botón de pacientes, junto al buscador, aquí, unificar pacientes, la última opción. ¿Vale? Y ahora ya nos pregunta, como hemos visto antes, el paciente que quiero eliminar y el que quiero conservar. Y va a volcar los datos del que quiero eliminar en el que quiero conservar. Nos pregunta Beatriz qué hacemos con un paciente fallecido. Yo creo que esto es más para otra cita de formación, pero bueno, ya que estamos aquí, os la voy a dejar resuelta. Yo lo que hago, a mí lo que más me gusta es añadirle una etiqueta en su filiación de fallecido y luego las acciones comerciales que pueda hacer o de marketing con los pacientes, tener en cuenta esa etiqueta fallecido y que en los listados decirle que no me incluya los que tengan esa etiqueta. Para añadirle la etiqueta de fallecido, simplemente en la ficha de filiación del paciente, pinchamos aquí en sus datos de cabecera y nos vamos a sus datos de filiación. Abajo del todo tengo las etiquetas. Pues yo le añadiría la etiqueta fallecido. ¿Veis? Tengo otra que es no SMS. Entonces, al que me dice, oye, no me mandes más mensajes, pues yo le pongo la etiqueta no SMS y luego las campañas que hago de SMS le digo que no tenga en cuenta a ninguno de esos dos grupos, ni el grupo no SMS ni el grupo fallecido, y a esos no se los va a mandar. Bien. Bueno, pues en principio estas son las dudas que nos habéis ido transmitiendo. Como os digo siempre, todas las demás que nos hayáis mandado y que a mis compañeros no les haya dado tiempo a filtrar, se usarán para siguientes sesiones y se os contestarán en privado para que vosotros tengáis respuesta sobre eso. Iremos alimentando nuevas sesiones de formación y de esa manera vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos cogiendo soltura con Gestiona y vais a ver que enseguida vais a coger vuelo y vais a coger velocidad. Lo que sí que os recomiendo es que practiquéis todas estas cosas que vamos viendo, porque a la hora de practicar es cuando más dudas surgen y como estamos haciendo formaciones todos los días, pues si yo practico hoy y me surgen dudas, aunque el tema de mañana sea diferente, yo os invito a que nos lancéis la duda que os surgió en las prácticas, porque la empaquetaremos en las siguientes formaciones en el área que corresponda y se irán viendo todas, ¿vale? Y eso es lo que os va a permitir poder coger altura y velocidad. Bien, como os digo, muchísimas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Un saludo.